Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Politician Luis Galán is murdered as he approaches the platform to give a speech. He is only the latest in a series of murders. 7 de agosto de 1986. Cuando el presidente Virgilio Barco Vargas y su posible sucesor, César Augusto Gaviria, iniciaron una guerra contra el cartel. Pocos sabían que sería un baño de sangre. Miles de personas fueron asesinadas, un avión fue bombardeado y cayó del cielo, ciudades fueron destruidas, e incluso un candidato presidencial, Luis Carlos Galán, fue asesinado. Aquí hay 5 momentos en que los presidentes se metieron con los carteles equivocados y sufrieron consecuencias devastadoras. Once word gets out that El Chapo's son has been detained by the Mexican security forces, like all hell breaks loose. El 17 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas entraron a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para llevar a cabo una operación de alto riesgo. Su objetivo era Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán, y un líder en ascenso dentro del cártel de Sinaloa, específicamente en su facción de los Chapitos. La operación había sido aprobada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido ampliamente como AMLO. En ese momento, llevaba menos de un año en el cargo y enfrentaba una creciente presión de Estados Unidos para arrestar y extraditar a las principales figuras del cartel. Ovidio había sido formalmente solicitado para extradición debido a cargos de tráfico de metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. Este arresto resultaría ser un gran error. Se suponía que la misión sería rápida y quirúrgica. La Guardia Nacional Mexicana y unidades militares habían recibido información de que Ovidio se estaba quedando en una casa en un vecindario residencial de Culiacán. Cerca de las 2:30 p.m., las fuerzas entraron y lo arrestaron con éxito. Al principio, todo parecía bajo control. Ovidio estaba bajo custodia, estaba rodeado de personal armado y bajo autoridad federal. Funcionarios del gobierno creyeron haber logrado un éxito importante y pensaron que demostraría su capacidad para responder a las demandas internacionales sin dejar de mantener el orden nacional. Ese momento de control no duró mucho. Casi inmediatamente después del arresto, miembros armados del cártel de Sinaloa lanzaron un contraataque a gran escala en toda la ciudad. Llegaron en unidades coordinadas, muchas de ellas portando armas de grado militar, incluyendo ametralladoras calibre .50 y granadas propulsadas por cohetes. Algunos vehículos habían sido modificados para parecerse a tanques blindados. Estos pistoleros del cartel bloquearon carreteras principales incendiando autobuses públicos y camiones de carga, aislando a las fuerzas gubernamentales y cortando cualquier ruta de escape planeada. Los disparos comenzaron a extenderse por múltiples vecindarios y combatientes del cartel fuertemente armados establecieron el control sobre puntos clave de la ciudad. En una escalada adicional, miembros del cartel comenzaron a tomar rehenes. Algunos de estos rehenes eran familiares de personal militar, utilizados para presionar al gobierno para que liberara a Ovidio. Los miembros del cartel también lanzaron una exitosa fuga de prisión, liberando a docenas de reclusos de una cárcel local para crear caos y confusión adicionales. La situación se salió rápidamente de control, convirtiéndose en un conflicto urbano mucho más allá de lo que las autoridades habían anticipado. Al final de la tarde, Culiacán estaba bajo asedio. Los civiles corrían a refugiarse. Los negocios cerraron. Las escuelas entraron en confinamiento de emergencia. El humo de los vehículos quemados llenó las calles. Videos publicados en plataformas de redes sociales mostraban batallas abiertas entre miembros del cartel y fuerzas de seguridad. Los residentes filmaron desde sus casas, documentando una ciudad abrumada por la violencia organizada. El mensaje del cartel era claro. Si el gobierno no liberaba a Ovidio Guzmán, seguirían intensificando la violencia. Dentro del gobierno federal, los funcionarios tuvieron reuniones de emergencia. El presidente López Obrador se mantuvo en la Ciudad de México y en constante comunicación con su gabinete de seguridad. Se enfrentaron a una decisión extremadamente difícil. Seguir reteniendo a Ovidio podría llevar a un número de muertos mucho mayor, incluyendo civiles atrapados en el fuego cruzado. Desplegar más unidades militares en Culiacán corría el riesgo de convertir la ciudad en un campo de batalla. Después de sopesar estas opciones,
El presidente y sus asesores decidieron liberar a Ovidio para detener la violencia. Alrededor de las 7:30 p.m., solo 5 horas después de su arresto, Ovidio Guzmán fue liberado. El cartel logró su objetivo y las fuerzas federales se retiraron de la ciudad. El gobierno mexicano confirmó la liberación poco después de que sucediera. La decisión fue descrita como una medida necesaria para proteger vidas, pero la opinión pública se puso inmediatamente en contra de la administración. Las consecuencias fueron inmediatas. Al menos 8 personas murieron durante los enfrentamientos del día, incluyendo civiles, miembros de las fuerzas de seguridad y pistoleros del cartel. Más de 20 personas resultaron heridas. Las calles de Culiacán quedaron dañadas, llenas de vehículos quemados, ventanas destrozadas y los restos de la batalla. La operación, que había comenzado como un movimiento confiado contra una figura importante del cartel, terminó en una completa reversión. El evento se conoció en todo México como el Culiacanazo. Las críticas llegaron desde todo el espectro político y tanto dentro como fuera de México. Muchos describieron la decisión como un acto de rendición. Algunos críticos acusaron a AMLO de mostrar debilidad o incluso insinuaron que tenía simpatías con el cártel de Sinaloa. La operación también dañó la posición de México ante las autoridades estadounidenses. La Administración para el Control de Drogas, DEA, y otras agencias federales de Estados Unidos habían estado presionando por el arresto de Ovidio. Cuando lo vieron liberado en cuestión de horas, la reacción fue de frustración. Aunque el gobierno de Estados Unidos no emitió críticas directas, los funcionarios expresaron en privado su preocupación por la capacidad de México para controlar la violencia del cartel y cumplir con los compromisos bilaterales. El fracaso de la operación estuvo ligado a una serie de problemas. Los informes de inteligencia no lograron evaluar completamente el riesgo de represalias. El arresto fue apresurado, supuestamente para satisfacer la presión de Estados Unidos, sin la preparación necesaria para un objetivo de tan alto valor. Las fuerzas de seguridad que llevaron a cabo la misión no recibieron el apoyo adecuado. Más importante aún, el gobierno no tenía un plan de contingencia para un contraataque del cartel. La idea de que Ovidio podría ser arrestado sin resistencia seria resultó ser un gran error de juicio. El problema más amplio era el enfoque de AMLO hacia la violencia del cartel. AMLO creía que reducir la pobreza y la corrupción cortaría el poder de los carteles con el tiempo. Sin embargo, esta estrategia a largo plazo no tuvo en cuenta la amenaza inmediata que plantean grupos como el Cártel de Sinaloa. En momentos de confrontación, como el Culiacanazo, el Estado parecía desprevenido, y el gobierno se dio cuenta rápidamente de que se había metido con el cartel equivocado. Ovidio Guzmán permaneció libre por más de 3 años después del fallido arresto, pero el gobierno finalmente volvió a actuar. El 5 de enero de 2023, las fuerzas mexicanas lanzaron una nueva operación en Culiacán. Esta vez, la misión estaba mejor organizada. Ovidio fue capturado de nuevo, pero la violencia fue intensa. Al menos 30 personas murieron, incluyendo 10 soldados. Los combatientes del cartel respondieron una vez más con fuerza, provocando otra ola de violencia en la ciudad. El segundo arresto fue visto por algunos como un intento del gobierno de recuperar credibilidad, pero también recordó al público el gran daño que ya se había hecho durante la operación de 2019. El presidente López Obrador defendió su decisión original, insistiendo en que había sido necesaria para evitar un mayor derramamiento de sangre. Declaró en una conferencia de prensa que el gobierno no quería la guerra y que proteger las vidas de los civiles era la máxima prioridad. El Culiacanazo se erige hoy como una de las fallas de seguridad más graves de la presidencia de AMLO. Expuso la fuerza y la organización del cártel de Sinaloa y reveló los límites de una estrategia basada únicamente en la desescalada y los programas sociales. También planteó nuevas preguntas sobre la capacidad del gobierno mexicano para hacer cumplir el Estado de Derecho en áreas controladas por grupos criminales. Mexico's President Felipe Calderón says he'll continue using the full force of the state to rid the country of drug violence. But powerful drug traffickers here are fighting back. El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón se convirtió oficialmente en presidente de México. La ceremonia
que se llevó a cabo bajo fuerte seguridad, marcó el inicio de una nueva administración. Pero incluso antes de tomar juramento, Calderón era consciente de que estaba heredando un país bajo asedio. Su promesa de luchar contra el cartel sería un enorme error de cálculo que conduciría a muchas muertes. En ese momento, los sindicatos del crimen organizado habían crecido mucho más allá de los grupos criminales típicos. Los carteles de la droga ahora operaban como poderes paralelos, pero eran aún más aterradores porque a menudo estaban mejor armados, mejor financiados y eran más temidos que el propio Estado. Solo una mirada a sus vehículos blindados improvisados prueba lo serios que eran. Las ciudades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México estaban controladas por narcotraficantes. Las áreas rurales se habían convertido en rutas de contrabando y campos de amapola. Incluso algunos centros urbanos se habían convertido en nidos de operaciones de carteles. Calderón era un abogado capacitado en México y en Harvard, y era conocido por su determinación y confianza. Pertenecía al Partido Acción Nacional y prometió restaurar la ley y el orden en todo el país. I say this is a fight of all Mexicans because criminals don't discriminate. They hurt all of society. That is why your participation is vital. Pero esta no sería una lucha normal contra el crimen. Como resultado de la declaración de guerra de Calderón, las organizaciones criminales incrustadas en la economía, las instituciones y las fuerzas de seguridad de México se enfrentaron a una confrontación abierta. Solo 11 días después de asumir el cargo, el 11 de diciembre de 2006, el presidente Calderón lanzó lo que se conoció como la Operación Michoacán. Más de 6.500 tropas federales y policías fueron enviadas a Michoacán, un estado conocido por su terreno accidentado y su fuerte presencia de carteles. El área estaba controlada en parte por la familia michoacana, un cartel violento y de temática religiosa que utilizaba la tortura, la extorsión y las ejecuciones públicas para imponer el control. Ya no era seguro que los residentes comunes hablaran libremente, e incluso la policía local había sido comprometida. La medida de Calderón no tenía precedentes. Fue el primer uso a gran escala de la fuerza militar en la lucha moderna contra el crimen organizado en México. Los tanques rodaron hacia las ciudades. Los soldados establecieron retenes. Vecindarios enteros fueron puestos bajo vigilancia. Calderón dijo que esta era una lucha por la soberanía de México. Creía que el Estado tenía el deber de reclamar su autoridad. Pero esta muestra de fuerza no asustó a los carteles. En cambio, escaló la violencia. En lugar de retroceder, los grupos criminales expandieron sus arsenales, fortificaron sus redes y comenzaron a responder con fuerza brutal. El cártel de Sinaloa controlaba una vasta porción de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El cártel del Golfo tenía profundos lazos en Tamaulipas y usaba el soborno y el terror para mantener su control. Luego vinieron los Zetas, quizás los más violentos de todos. Formados por exfuerzas especiales mexicanas que habían desertado, los Zetas operaban más como una milicia que como una banda de narcotraficantes. Estaban entrenados en combate, equipados con armas pesadas y eran hábiles en la guerra urbana. Al atacar a estas organizaciones, Calderón no solo estaba enfrentando a criminales, estaba desafiando a grupos poderosos y organizados que estaban listos para contraatacar. Como puedes esperar, las cosas estaban a punto de ponerse feas. En 2007, las fuerzas federales extendieron su alcance por todo el país. El ejército fue desplegado a puntos críticos importantes como Tijuana, Ciudad Juárez y el estado de Sinaloa. Calderón eligió pasar por alto a muchas unidades de policía estatales y locales porque estas fuerzas a menudo estaban infiltradas por operativos de carteles. Helicópteros militares volaron sobre las montañas en busca de laboratorios de drogas. Marines asaltaron casas de seguridad cerca de las costas. Se incautaron cargamentos de cocaína. Algunos miembros del cartel fueron arrestados. Hubo algunos éxitos tempranos, y el gobierno de Calderón promovió estas victorias en los medios. Pero con cada avance vino una ola de violencia. Los carteles tomaron represalias atacando a soldados, estaciones de policía y objetivos civiles. Las ejecuciones públicas y los secuestros aumentaron drásticamente. En mayo de 2008, la guerra contra las drogas entró en una nueva fase de violencia. Edgar Eusebio Millán Gómez, el jefe interino de la Policía Federal de México, fue asesinado frente a su propia casa en la Ciudad de México. Se dispararon 8 balas a quemarropa.
El ataque fue rastreado hasta el cártel de los Beltrán Leiva, que se había separado recientemente del cártel de Sinaloa. El mensaje era claro: los carteles podían atacar en cualquier lugar, incluso en la capital, incluso en el corazón de la aplicación de la ley federal. Calderón respondió fortaleciendo los lazos con Estados Unidos. Aseguró la cooperación a través de la Iniciativa Mérida, un acuerdo que trajo cientos de millones de dólares en fondos estadounidenses para capacitación, inteligencia y tecnología. México recibió aeronaves, drones de vigilancia y equipo avanzado de intervención telefónica. Estas herramientas dieron a las fuerzas federales más potencia de fuego, pero también empujaron a los carteles a volverse más flexibles, más descentralizados y más brutales. Esencialmente, las cosas iban de mal en peor, y solo era el comienzo. En marzo de 2009, las autoridades federales arrestaron a Vicente Zambada Niebla, el hijo del colíder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Zambada Niebla, conocido por su estilo de vida extravagante, era visto como la próxima generación del liderazgo de Sinaloa. Su arresto fue un golpe significativo para las operaciones del cartel, y finalmente fue extraditado a Estados Unidos. Pero el resultado no fue la estabilidad, fue el caos. En represalia, los pistoleros de El Chapo lanzaron ataques en toda la región. Se lanzaron granadas a las estaciones de policía. Pistoleros establecieron retenes y ejecutaron a oficiales en cámara. En este punto, el presidente probablemente se estaba arrepintiendo de comenzar esta guerra con los carteles, ya que el número de muertos se estaba acumulando. Más tarde ese año, el 16 de diciembre de 2009, comandos de la Marina R rastrearon y mataron a Arturo Beltrán Leiva en una incursión de alto perfil en Cuernavaca. Volaron un helicóptero de combate sobre su casa y le llovieron balas antiblindaje. No tuvo ninguna oportunidad. Su muerte, aclamada como una gran victoria, fue ampliamente cubierta en la prensa. La operación provocó luchas internas violentas, cada grupo más desesperado por el control. En Morelos y Guerrero, los asesinatos relacionados con carteles se dispararon. Las comunidades se encontraron atrapadas entre grupos rivales que luchaban por el territorio que Beltrán Leiva alguna vez gobernó. Luego vino otro golpe importante. El 29 de julio de 2010, el ejército mató a Ignacio Nacho Coronel, un alto comandante de Sinaloa y uno de los principales traficantes de metanfetamina a Estados Unidos. La muerte de Coronel interrumpió las operaciones en el occidente de México. Sin embargo, el vacío creado por su ausencia llevó al surgimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación, mejor conocido como CJNG. Este era un grupo que más tarde se convertiría en uno de los más peligrosos del país. Cada líder de cartel eliminado condujo a más inestabilidad. A medida que se cortaba una cabeza, aparecían varias otras. Era como luchar contra un monstruo inmortal. La violencia no se limitó a México. El 13 de marzo de 2010, en Ciudad Juárez, 3 personas conectadas con el consulado de Estados Unidos fueron asesinadas. El ataque conmocionó al gobierno estadounidense y le recordó al mundo que la guerra contra las drogas no era un conflicto local, tenía consecuencias regionales. Ciudad Juárez, que alguna vez fue una ciudad bulliciosa, se convirtió en una zona de guerra. Los negocios cerraron, los residentes huyeron, el número de muertos aumentó tan rápido que las morgues no podían seguir el ritmo. Los Zetas expandieron su alcance durante este tiempo. Comenzaron a usar coches bomba, ejecuciones masivas y ataques coordinados para tomar ciudades como Monterrey. En muchos casos, las fuerzas federales se encontraron superadas en armamento. Los carteles se infiltraron en la policía, reclutaron desertores militares y utilizaron fugas de inteligencia para evitar las redadas. Las alegaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares también aumentaron. Los civiles fueron torturados, detenidos sin juicio y a veces asesinados en operaciones que salieron mal. La confianza en el gobierno comenzó a erosionarse. Toda la campaña que este presidente había comenzado era ahora una pesadilla en toda regla de la que no podía despertar. Para 2012, cuando el mandato de 6 años de Calderón llegaba a su fin, el número oficial de muertos por la guerra contra las drogas había superado los 80,000. Familias enteras habían sido desplazadas. Periodistas que informaban sobre la violencia del cartel fueron asesinados. En algunos pueblos, los gobiernos locales simplemente habían dejado de funcionar. Calderón defendió sus acciones. Argumentó que el Estado tenía que tomar una posición y que no actuar habría permitido a los carteles dominar México por completo.
pero muchos críticos no estuvieron de acuerdo. Afirmaron que la estrategia fue defectuosa, el enemigo subestimado y el costo humano demasiado alto. Por mortal que fuera esta guerra de carteles, no es nada comparada con la siguiente. Esta noche, el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Politician Luis Galán is murdered as he approaches the platform to give a speech. He is only the latest in a series of murders. A finales de la década de 1980, Colombia estaba en crisis. Las calles de sus principales ciudades, particularmente Medellín y Bogotá, estaban controladas más por el miedo que por la ley. En el centro de todo estaba el Cártel de Medellín, liderado por el hombre más buscado de Colombia, Pablo Escobar, un hombre que usó la violencia y la corrupción en igual medida para construir uno de los imperios de la droga más poderosos que el mundo jamás haya visto. La guerra entre el presidente colombiano y Escobar fue simplemente un espectáculo de horror. En su mejor momento, Escobar no solo traficaba con cocaína, traficaba con influencia, amenazas y asesinatos. Sobornó a políticos, mató a jueces y bombardeó aviones. El gobierno, el poder judicial e incluso el ejército estaban profundamente penetrados por el dinero y las amenazas del cartel. En este caos entró César Augusto Gaviria, un economista tecnócrata convertido en político, que pronto se convertiría en el rostro de la guerra de Colombia contra los carteles. No fue una lucha que eligió, fue una batalla forzada sobre él, cuando Escobar declaró la guerra abierta al Estado colombiano. Lo que siguió fue una lucha violenta entre un presidente elegido democráticamente y un capo de la droga que se había erigido en jefe de Estado. Gaviria no solo se enfrentó a la criminalidad, se enfrentó a un régimen criminal con su red de inteligencia, fuerzas armadas y una aterradora disposición a matar. Incluso antes de que Gaviria asumiera el cargo, el tono de su presidencia fue marcado con sangre. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán, un popular candidato presidencial y una voz líder contra los carteles, fue asesinado durante un mitin en Soacha. Había hecho campaña abiertamente contra el narcotráfico y prometió extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos, algo que Escobar y sus aliados veían como una amenaza existencial. El asesinato no fue solo un ataque a un hombre, fue un mensaje a toda la clase política. Cualquiera que se opusiera al cártel de Medellín pagaría con su vida. La muerte de Galán se sintió en toda Colombia. La ira pública explotó. Los partidos políticos se vieron obligados a reaccionar, y el Partido Liberal eligió a César Gaviria, el jefe de campaña y asesor más cercano de Galán, para reemplazarlo como su candidato. Gaviria escapó por poco de la muerte meses antes cuando Escobar bombardeó el vuelo 203 de Avianca en noviembre de 1989, creyendo erróneamente que Gaviria estaba a bordo. El accidente mató a las 107 personas en el avión. Gaviria había cambiado sus planes de viaje en el último momento. Escobar había fallado su objetivo, pero había demostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Desde el principio, Gaviria supo que una respuesta convencional de aplicación de la ley no era suficiente. Necesitaba ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos, que estaba profundamente preocupado por el flujo de cocaína a sus ciudades. Estados Unidos proporcionó dinero, entrenamiento militar, inteligencia y tecnología. A cambio, el gobierno de Gaviria acordó contraatacar más duro que cualquier administración anterior. Creó el bloque de búsqueda, una unidad especial de policía encargada exclusivamente de cazar a Escobar. A diferencia de otras fuerzas colombianas, que estaban plagadas de corrupción, el bloque de búsqueda fue cuidadosamente seleccionado, estrechamente supervisado y apoyado directamente por asesores estadounidenses y agentes de la DEA. Se convirtió en la punta de lanza en la lucha contra el cartel. Pero Escobar no se rindió en silencio. A medida que el gobierno se acercaba, la violencia se intensificó. A lo largo de 1990 y 1991, Colombia experimentó niveles de violencia que conmocionaron incluso a aquellos acostumbrados a años de inestabilidad política. Los sicarios de Escobar, jóvenes asesinos entrenados para matar por unos pocos cientos de dólares, abatían a policías a diario. Bloques enteros de la ciudad fueron destruidos por coches bomba. Periodistas fueron asesinados.
jueces fueron ejecutados. Candidatos políticos desaparecieron. Escobar incluso ofreció recompensas en efectivo por cualquiera que matara a un policía. A fines de 1991, más de 500 oficiales habían sido asesinados. Ante tal caos, algunos en Colombia comenzaron a pedir una solución negociada. Escobar sabía cómo explotar esta desesperación. En 1991, se entregó al gobierno bajo términos que fueron duramente criticados. A cambio de entregarse, evitaría la extradición y sería alojado en una prisión de su diseño. Esta prisión, conocida como La Catedral, de ninguna manera fue construida u operada como una prisión. Era una mansión en una colina donde Escobar continuó manejando sus operaciones, recibiendo invitados e incluso ordenando asesinatos. Gaviria creía que este acuerdo al menos podría reducir la violencia abierta mientras debilitaba el liderazgo del cartel desde dentro. Fue una apuesta, y falló. El 22 de julio de 1992, cuando el gobierno intentó trasladar a Escobar a una prisión real, simplemente salió por la puerta trasera. La vergüenza que sufrió el presidente por esto fue total. La administración de Gaviria había permitido que el hombre más buscado del mundo construyera y escapara de su cárcel. Pero en lugar de retroceder, Gaviria usó el momento para reiniciar la guerra con aún mayor intensidad. El bloque de búsqueda fue reorganizado, mejor armado, y se le dio nueva autoridad. Estados Unidos aumentó su intercambio de inteligencia, y las redadas a los asociados de Escobar se convirtieron en un evento diario. Con el tiempo, el mundo de Escobar se encogió. Sus lugartenientes fueron capturados o asesinados. Su riqueza se agotó. Su familia fue puesta bajo presión, y no le quedaba ningún lugar a donde ir. Intentó contraatacar ordenando más secuestros, más asesinatos y más caos. Pero la marea había cambiado. La persistencia de Gaviria había superado los recursos de Escobar. 2 de diciembre de 1993. Escobar fue finalmente asesinado. El final llegó en una azotea tranquila en Medellín. Actuando según un aviso, el bloque de búsqueda arrinconó a Escobar en un vecindario de clase media. Intentó huir por los techos, pero fue abatido a tiros. Algunos dicen que fue muerto a balazos en un tiroteo. Otros afirman que se quitó la vida. Lo que importa es que Escobar estaba finalmente muerto. Su muerte marcó el colapso del cártel de Medellín. Sin su líder, el cartel se fracturó. El miedo que había paralizado a las instituciones colombianas comenzó a disiparse. Gaviria, después de años de vivir bajo amenaza y presión, había asestado un golpe que muchos creían imposible. Había derrotado a un hombre que una vez afirmó que podía reemplazar al gobierno mismo. Aunque el presidente colombiano ganó, esta fue una guerra de la que realmente se arrepintió. El costo fue simplemente demasiado alto, y las cosas también podrían haber salido de otra manera. Quien quiera que él sea, cualquiera que sea su categoría o posición, reciba la correspondiente sanción. 7 de agosto de 1986, el presidente Virgilio Barco Vargas asumió el cargo y prometió eliminar el cártel de Medellín. Poco sabía que esta misión desestabilizaría a su gobierno y casi le costaría la vida. El objetivo principal del presidente Barco era extraditar el liderazgo del cartel a Estados Unidos, pero el liderazgo del cartel vio la extradición como su peor pesadilla. En Estados Unidos, serían despojados de su poder local, se les negaría el acceso a sus redes y se verían obligados a enfrentar largas penas de prisión sin tratamiento especial. Para ellos, ser enviados a Estados Unidos era peor que la muerte. La decisión de revivir la extradición enfureció a Escobar y a sus aliados. Vieron a Barco como una amenaza directa a su supervivencia, y así respondieron no con negociaciones o presión política, sino con violencia. Solo 3 meses después de que Barco asumiera el cargo, el cartel envió un mensaje claro. 17 de noviembre de 1986, el coronel Jaime Ramírez Gómez, un comandante clave de la policía antinarcóticos y un feroz oponente del tráfico de drogas, fue asesinado en Bogotá. Había sido uno de los pocos funcionarios de seguridad que se atrevió a desafiar las operaciones del cartel. Su asesinato no fue solo un golpe personal a la administración, sino también un disparo de advertencia a cualquiera que pudiera apoyar las políticas de Barco.
Sin embargo, en lugar de retroceder, el presidente respondió aumentando la coordinación con las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Para Barco, la extradición no era solo una política, se convirtió en un arma central en un conflicto creciente. Lo que siguió durante los siguientes 4 años fue una campaña de violencia que se extendió por cada capa de la sociedad colombiana. El cartel lanzó una estrategia calculada de miedo. Bombardearon edificios gubernamentales, colocaron explosivos en áreas públicas concurridas, asesinaron a periodistas y atacaron sistemáticamente a cualquiera asociado con las operaciones antidrogas del gobierno. Uno de los métodos más infames del cartel fue la frase plata o plomo, lo que significa que o aceptabas un soborno o eras asesinado. Bajo este sistema brutal, los jueces fueron asesinados, los fiscales desaparecieron y los oficiales de policía fueron abatidos a tiros a plena luz del día. El 4 de febrero de 1987, el gobierno aseguró su primera gran victoria. Carlos Leder, uno de los miembros fundadores del Cártel de Medellín y el cerebro detrás de muchas de sus operaciones de contrabando, fue capturado en una redada de alto riesgo. Leder había sido fundamental en la creación de rutas aéreas que permitían que toneladas de cocaína llegaran a las costas de Estados Unidos. Su arresto fue un golpe significativo para el cartel. Barco aprobó su extradición casi de inmediato. Leder fue enviado a Estados Unidos, donde recibió una cadena perpetua. El mensaje fue claro. Ningún miembro del cartel estaba fuera del alcance de la justicia. Sin embargo, si bien la captura de Leder fue un éxito, el costo fue severo, ya que el cartel tomó represalias rápidamente. El 17 de diciembre de 1987, Guillermo Cano, el editor en jefe del periódico El Espectador, fue asesinado. Cano había pasado años utilizando su plataforma para exponer la influencia del dinero de la droga en la política colombiana. Aunque no era político ni funcionario encargado de hacer cumplir la ley, el cartel aún lo consideraba una amenaza. A medida que la violencia aumentaba, también lo hacía la respuesta del gobierno. La administración de Barco intensificó las redadas, llevó a cabo arrestos masivos y congeló los activos vinculados al narcotráfico. Redes enteras de operaciones de carteles fueron expuestas y desmanteladas. Aún así, el Cártel de Medellín se negó a retroceder. Se adaptaron rápidamente, utilizando coches bomba, ataques suicidas y asesinatos selectivos para contraatacar. Las principales ciudades de Colombia, especialmente Medellín, el bastión de Escobar, se convirtieron en zonas de guerra. El 6 de julio de 1989, el cartel llevó a cabo uno de sus ataques más brutales. Antonio Roldán Betancourt, el gobernador de Antioquia, y un partidario vocal de la política de extradición, fue asesinado por un coche bomba en Medellín. El ataque mató a varios otros y envió un mensaje brutal. Incluso las figuras gubernamentales más poderosas podían ser eliminadas. Para muchos colombianos, este fue el momento que confirmó que la nación estaba en una guerra a gran escala con el cartel. El presidente Barco respondió militarizando aún más las operaciones antidrogas y otorgando a las fuerzas de seguridad más recursos y poderes más amplios. Ese mismo año, Colombia experimentó la tasa de asesinatos más alta de su historia. Miles de civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Las calles ya no eran seguras. Las explosiones se convirtieron en una parte rutinaria de la vida diaria. El público se cansó y se asustó, pero Barco se mantuvo comprometido con la misión. Creía que el Estado tenía que mostrar fortaleza, incluso si las consecuencias eran graves. Para el final de su mandato en agosto de 1990, Barco había dejado atrás un Estado maltratado pero determinado. El Cártel de Medellín aún no estaba destruido, pero estaba debilitado y acorralado. Fue la primera vez que un presidente colombiano se enfrentó a esta organización criminal, y el cartel demostró lo brutal que podía ser. Después de Barco, el próximo presidente se comprometerá con la misma batalla, y las cosas se pondrán aún más feas. We have sacrificed more than 1,500 policemen. That's a fight we've been in the last 3 years. They've killed the best of our journalists. They are killing most of the judges. En 1998, el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, decidió continuar la guerra contra los carteles con la firme creencia de que podía ganar. Esa decisión definiría su presidencia, para bien o para mal.
A fines de la década de 1990, Colombia era un país todavía atrapado en un ciclo de derramamiento de sangre, corrupción y miedo. Los carteles de la droga habían marcado cicatrices profundas en el tejido de la nación y la violencia se había convertido en una realidad cotidiana. La producción de cocaína estaba en su punto máximo y los guerrilleros se habían convertido en socios comerciales de los capos de la droga. Para 1998, el gobierno había perdido el control de grandes partes del país. Regiones enteras eran gobernadas no por la ley, sino por el miedo. Pastrana asumió el cargo en un momento en que los dos carteles de la droga dominantes, Medellín y Cali, habían perdido a sus líderes originales, pero sus estructuras no habían desaparecido. En cambio, carteles nuevos y más pequeños como el Norte del Valle habían llenado el vacío. Estas redes criminales emergentes estaban más dispersas, pero eran igual de violentas. Al mismo tiempo, los grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o las FARC se habían integrado completamente en la economía de la cocaína. Grababan los cultivos de coca, custodiaban los cargamentos de cocaína y usaban el dinero para financiar su guerra de larga data contra el Estado colombiano. Los números reflejaban la realidad de lo que estaba sucediendo. Solo en 1998, Colombia registró más de 23.000 asesinatos. Los secuestros eran comunes, los bombardeos y los asesinatos selectivos ocurrían regularmente. Para la mayoría de los colombianos, la justicia estaba ausente o controlada por quien tuviera más armas y efectivo. El Estado, en muchas áreas, apenas existía. Llegó a un punto en que el fiscal general admitió la derrota y dijo que luchar contra el cartel era inútil. The Attorney General, who succeeded the one who was killed last year, says that trying to fight the cartel is useless, that you have to just legalize the cocaine and that you have to negotiate with them. Pastrana provenía de una familia política. Su padre, Misael Pastrana, también había sido presidente. El propio Andrés había trabajado como periodista y político, por lo que no era ajeno a los peligros que enfrentaba Colombia. Pero a diferencia de muchos antes que él, quería intentar algo diferente. Creía que la negociación con los rebeldes y una represión seria del narcotráfico podrían hacer avanzar al país hacia la paz. Pero eso significaba confrontar directamente tanto a los guerrilleros como a los carteles. Era una estrategia arriesgada, una que enfurecería a algunos de los jugadores más peligrosos del inframundo colombiano. Solo semanas después de su presidencia, en septiembre de 1998, Pastrana comenzó las conversaciones de paz con las FARC. Su objetivo era reducir su poder poniendo fin al conflicto armado. Esperaba que un acuerdo de paz no solo detuviera la violencia, sino que también cortara la participación de las FARC en el negocio de la cocaína. Sin embargo, la medida fue vista como una amenaza por los carteles de la droga. Las FARC jugaron un papel importante en la producción de cocaína, especialmente en áreas remotas. Debilitar a los guerrilleros a través de las conversaciones de paz significaba interferir con la economía de las drogas, y los carteles no iban a ignorar eso. Poco después de que comenzaran las conversaciones de paz, la violencia aumentó. Las FARC lanzaron ataques contra puestos de policía y del ejército en áreas rurales. Los carteles más pequeños atacaron a alcaldes, jueces y comandantes de policía que apoyaban a Pastrana. Solo en 1998, Colombia experimentó casi 1.800 incidentes terroristas. Muchos fueron atribuidos a las FARC, pero otros claramente contaron con el apoyo del cartel. Rápidamente se hizo obvio que las conversaciones de paz estaban siendo utilizadas por los rebeldes para reagruparse y rearmarse. En lugar de avanzar hacia la paz, el país se deslizó aún más hacia el caos. Luego, en julio de 1999, Pastrana anunció un nuevo plan, su movimiento más agresivo hasta el momento. Fue llamado Plan Colombia, desarrollado en asociación con Estados Unidos. Este programa multimillonario fue diseñado para combatir el narcotráfico, restaurar el orden y ayudar a Colombia a recuperarse. Estados Unidos, bajo el presidente Bill Clinton, vio a Colombia como un frente crítico en la guerra contra las drogas. Washington prometió más de 1.3 mil millones de dólares en ayuda, principalmente en equipo militar, entrenamiento y apoyo para operaciones antinarcóticos. A principios del año 2000, el Plan Colombia estaba en pleno movimiento. Unidades militares entrenadas por Estados Unidos comenzaron a fumigar campos de coca en Putumayo y Caquetá, regiones dominadas tanto por las FARC como por los carteles. Miles de hectáreas de plantas de coca fueron destruidas. La producción de cocaína comenzó a caer. Según algunas estimaciones, hasta un 11% en el primer año. Los militares lanzaron redadas,
arrestando a traficantes e incautando cargamentos de cocaína. Solo en el año 2000, las fuerzas colombianas capturaron más de 30 toneladas métricas de cocaína. Pero los carteles no se quedaron quietos. Contraatacaron con fuerza. Las FARC emboscaron convoyes militares, bombardearon carreteras y secuestraron soldados. En marzo de 2000, un coche bomba explotó en Bogotá, matando a 12 personas. Carteles como Norte del Valle, liderados por figuras peligrosas como Diego Montoya, atacaron a fiscales, oficiales de policía y periodistas. Estos actos no fueron aleatorios, estaban destinados a enviar un mensaje claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera en la capital. El 7 de agosto de 2002, el mandato de Pastrana terminó con decenas de miles de sus ciudadanos muertos a causa de la guerra en curso con estos carteles despiadados.